En tiempos antiguos, un hombre entregó la 10ª parte de su fortuna y recibió una gran bendición. Si no entregas el diezmo, serás maldito. Esto es lo que escuchan millones de personas cada domingo. Hoy te voy a contar la verdad del diezmo según la Biblia, cómo estos textos han sido mal interpretados y cómo realmente puedes diezmar, como dicen las escrituras, para alcanzar las bendiciones de Dios. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Dali Salermo. En este video te voy a demostrar que cuando se habla de diezmo en la Biblia no se está hablando de dinero. Te voy a enseñar las diferentes bases bíblicas que hablan del diezmo. Y la idea que tú tenías del diezmo va a cambiar por completo. Hay una historia que le da origen a la palabra diezmo. Aproximadamente en el año 2000 a.C., en una región llamada Canaán, vivía Abraham, quien es hoy conocido como el padre de las naciones. Sucedió que los reyes del estado de Canaán se rebelaron contra otros 4 reyes del este. Fue entonces cuando capturan a Lot, el sobrino de Abraham. Abraham no era un estratega militar ni sabía nada de guerra, pero era un hombre muy abundante, pues Dios ya lo había bendecido. Abraham reúne a 300 hombres que habían nacido en su casa. Estos hombres no eran soldados, eran pastores, agricultores, y Abraham los reúne para ir a rescatar a su sobrino Lot. Abraham organizó un ataque estratégico nocturno contra el ejército invasor y no solo rescató a su sobrino Lot, sino que también recuperó todos los bienes robados. En este momento se muestra que Abraham no solamente era un hombre de fe, sino que estaba bendecido por Dios. Él va a una batalla con más de 300 hombres que no eran soldados y aún así obtiene la victoria. El botín de guerra que obtuvo Abraham era muy grande. Abraham se encuentra con Melquisedec, quien era en aquel entonces el rey de Salem. Era considerado como un sacerdote de Dios Altísimo. Cuando Melquisedec ve a Abraham y sabe que Abraham ha ido con 300 hombres que eran pastores, agricultores, y ha vencido, que recuperó un botín, que recuperó a su sobrino y que también recuperó a los prisioneros, Melquisedec lo bendice y le dice: yo sé que Dios está contigo, que tú estás bendecido, porque esto que ha ocurrido es un milagro. Y es entonces cuando en Génesis 14 dice: y Abraham le dio el 10% de todo. Esto ciertamente ha sido manipulado y millones de personas han sido estafadas porque piensan que pueden darle a Dios algo a cambio de la bendición. Y estoy aquí para compartirte cómo realmente podemos obtener la bendición de Dios usando el diezmo, como lo hizo Abraham. Tenemos que comprender la situación que vivió Abraham y te aseguro que jamás tendrás dudas acerca de diezmar y acerca de las ofrendas y por qué se reciben las bendiciones. ¿Qué era el todo que Abraham le dio a Melquisedec? El todo no eran billetes, no era oro, no era que yo cobro $5,000, no era que yo le doy $500 mensuales a un líder religioso. Lo primero que tenemos que comprender es que ese 10%, ese diezmo, esa ofrenda que le dio Abraham a Melquisedec, que era un sacerdote, una persona de Dios, no era el dinero de Abraham. Abraham va a una guerra con 300 hombres que no eran soldados y Abraham vence. La mano de Dios estuvo con él, porque estos hombres no tenían preparación militar y ellos salen vencedores. Abraham se siente bendecido. Abraham sintió que Dios lo ayudó. Y Abraham dice: yo recogí este botín, que no era el dinero de él, no era su salario. Lo dice claramente. Del botín, él le da el 10%, él compartió. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces. A veces nos sentimos bendecidos por algo que nos ha pasado. ¿Cuál es el primer instinto de nosotros? Es ayudar. Decir: ay, mira, yo no tenía dinero este mes y alguien me regaló tanto, ay, déjame ayudar a esta persona. O te dieron algo que tú querías y el primer instinto de una persona que conoce a Dios es ayudar a otra persona. ¿Cuál era el botín de Abraham? Ganado, provisiones, bienes materiales rescatados de la guerra.
Abraham no da el 10% del botín porque él tenía miedo a perderlo todo, porque si no, ya Dios no lo iba a ayudar más. No, es un acto espiritual de honra y gratitud a Dios. Ciertos líderes religiosos han malinterpretado las escrituras para beneficio propio. Ahora, vamos a ver otros relatos donde se habla del diezmo en el Antiguo Testamento. Vamos a irnos a Jacob, quien era nieto de Abraham. Jacob traiciona a su hermano Esaú para robarle la bendición, está huyendo en el desierto. Jacob le dice a Dios, si tú me bendices, si tú me ayudas, yo te voy a dar el 10% de todo lo que yo logre. Esto no fue que Dios le dijo a Jacob, no, yo te voy a bendecir y tú me das, porque la bendición de Dios no se obtiene con ningún bien material. Jacob, sabiendo que él actuó mal, él dice, yo te voy a dar, Dios mío, si tú me favoreces, el 10% de toda mi riqueza. ¿Qué enseña esta historia de Jacob? Jacob estaba siendo perseguido, él no tenía nada, pero él tenía fe, él tenía visión de que Dios lo iba a prosperar. Y entonces, en un acto espiritual de agradecimiento, de honra a Dios, él dice, yo te voy a dar de todo lo que yo haga. Estas historias que es importante que las conozcas para que nadie te pueda mentir, para que nadie pueda cambiarte el mensaje que realmente trae la Biblia acerca del diezmo. Hubo un tiempo que el diezmo se hace obligatorio. Esto se encuentra en el libro de Números. El pueblo de Israel, recién liberado de Egipto, avanza por el desierto rumbo a la tierra prometida. Dios le había dado leyes para que vivieran en orden. Entre esas leyes se encontraba dar el 10% de todas sus ganancias, separar el diezmo. ¿Por qué era obligatorio dar el diezmo? Entre las 12 tribus de Israel había una tribu escogida para no tener herencias ni riquezas. Era la tribu de Leví. Estos levitas fueron consagrados para cuidar el templo móvil, que es conocido como el tabernáculo, que luego fue conocido también como el templo de Jerusalén. Esta tribu no trabajaba en la tierra, no tenían ganado. Su único trabajo, su única responsabilidad era cuidar el templo. Ofrecían sacrificios, enseñaban la ley y ministraban. Exactamente en el libro de Números, capítulo 18, dice, he aquí yo le he dado a todos los hijos de Leví el diezmo de Israel. ¿Qué era este diezmo? ¿Qué era? ¿Eran dólares? ¿Eran $200? ¿Eran $3,000? No, era grano, era vino, era aceite. Esto claramente era una forma de reconocer que todo proviene de Dios y que Dios es el dueño de todo. Y de las 12 tribus, los levitas se dedicaban a cuidar el templo. Ellos no trabajaban. Y entonces las otras personas le daban aceite, le daban ganado. ¿Por qué? Porque producían, porque estaban siendo abundantes, entonces los ayudaban. Y lo más importante, que este diezmo era usado para ayudar a huérfanos, viudas, enfermos, extranjeros. Muestra clara de que el diezmo tenía un fin social y espiritual. Mucho después, en el exilio en Babilonia, Dios le recuerda a su pueblo que han olvidado su pacto. Y Dios le dice, traed todos los diezmos y yo les daré bendición. Pero, ¿está pidiendo Dios dinero? No. Traed todos los diezmos y probadme ahora en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto se encuentra en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10. También Ezequías, el rey, dice, traigan el diezmo. Y las personas empezaron a traer, no dinero, lo de su cosecha, el aceite, la miel, el ganado, cuando tenían en abundancia. Y recibieron más. Dice claramente, estas personas fueron prosperadas. El diezmo proviene de una palabra hebrea que significa 10%. En el Antiguo Testamento se usaba para sostener a los levitas, a las viudas, a los enfermos, a los desvalidos, a las personas que no tenían
forma de adquirir bienes materiales. Esta enseñanza te va a llevar al entendimiento de qué es realmente diezmar. Y tal como dice en el libro de Malaquías, Dios va a hacer que toda la prosperidad sobreabunde en tu vida. Millones de personas se congregan los domingos y siguen en la pobreza. Es porque no han comprendido este principio bíblico, no se han sentado a estudiar el significado. El Antiguo Testamento es un conjunto de libros extenso y muy difícil de comprender. Sin embargo, en las enseñanzas de Jesús vemos una ventana que nos permite comprender mejor estas escrituras. Porque recuerden que estos libros del Antiguo Testamento eran los que Jesús estudiaba y Jesús enseñaba usando parábolas. ¿Qué son las parábolas? Son historias. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y las historias nos llaman la atención. Queremos escuchar, es una forma amena de comunicar. Y Jesús, siendo un gran maestro, dice en el libro de Marcos, y préstame atención, porque si tú eres capaz de interiorizar esta historia, todas las riquezas sobreabundarán en tu vida. ¿Qué quiere decir? Que vas a tener más que suficiente. Yo siempre se los digo, estamos aquí para tenerlo todo. Llegué aquí a Canadá en el 2015 y yo paso y veo que decía un cartel, se busca ayudante de cocina. Yo llevaba 5 días en Toronto, entro, hablaban español y me dicen, ¿tú eres cocinera? Yo le digo, yo sé cocinar. Bueno, y me contratan. Al poco tiempo le digo a la dueña del restaurante, mira, yo tengo muchas experiencias en ventas, en marketing. Yo en mi país tenía mi propio negocio. Déjame ser mesera y comunicarme con las personas. También en Cuba, por 5 años estudié inglés. Más o menos podía comunicarme porque a veces en nuestros países estudiamos el inglés y cuando llegué a Estados Unidos, cuando llegué a Canadá, me di cuenta que no sabía nada. Pero bueno, me podía comunicar. Y la dueña del restaurante me dice, sí, Dali, te voy a dejar que hagas de mesera. Ahora, en esta zona donde está el restaurante, hay un shelter. Un shelter son casas que pone el gobierno de Canadá para personas que no tienen dinero, que no trabajan, están enfermos, han estado en alcohol. Bueno, todas esas personas viven ahí y muchas de esas personas iban al restaurante. Un día va una mujer y me dice que tenía un hambre terrible. Y yo le di a aquella mujer $5 de los 30 que yo tenía. Porque de verdad que la vi con hambre y la vi en una situación. Un rato después llegan 2 clientes, me dicen que eran de Montreal, que estaban aquí en Toronto, yo los atiendo. Pero me doy cuenta que en el restaurante se había terminado el café. Y ellos me dicen que querían un café. Yo les digo, no se preocupen, yo voy a ir rápido a la tienda de al lado. Y voy, compro un café, vengo, les preparo el café. Y cuando se van, me dejan la cuenta y me dejan $100 de propina. Fue la primer propina grande que yo recibí. También les he contado de otras propinas. Lo que yo hice se multiplicó. ¿Cómo se le da a Dios el diezmo? ¿Cómo se da una ofrenda para que se multiplique? Muchas personas me han preguntado, dame un consejo, dime algo que me pueda cambiar la vida. Y yo siempre les digo lo que me cambió la vida a mí. Si no sabes quién soy, te pongo en contexto. Hace más de 10 años salí de Cuba con mi esposo. No teníamos nada. Atravesamos 10 países por tierra, de fronteras en fronteras, selvas, ríos, hasta que llegamos aquí a Canadá. Dormíamos en el piso, no teníamos nada. Y Dios me bendijo. Dios me dio una familia hermosa, nos prosperó. Y yo descubrí que si somos conocedores del poder que Dios nos dio, no a mí, no a mi esposo, no a una persona, a todos, porque Dios a todos nos ha bendecido, podemos prosperar en la vida. Y es por eso que tengo este canal y es por eso que ahora instruyo las leyes espirituales a otras personas para que se puedan beneficiar de estas verdades. Entonces Jesús dice en el libro de Marcos que estaba en el templo, observando cómo la gente rica daba grandes cantidades de dinero. La gente tenía túnicas, monedas de oro. Y viene una viuda. Esta viuda tenía solamente 2 monedas. No eran 2 monedas de oro ni 2 monedas de plata. Eran 2 monedas de cobre sin valor. Y esta viuda las ofreció como ofrenda. En ese momento, Jesús se levanta y le dice a sus discípulos, de cierto os digo que esta viuda pobre echó mucho más que los demás. Los discípulos no comprendían. Si los fariseos echaban monedas de oro, que nosotros lo vimos. No, la viuda echó más que los demás. Y les voy a decir por qué. Aquí se encuentra el secreto
que fue revelado años más tarde en las cartas de Pablo. Dice en el libro de Marcos, capítulo 12, todos echaron lo que les sobraba, pero esta viuda echó todo lo que tenía. Amigos míos, hay que hacer las cosas de corazón. Cuando hacemos cualquier ofrenda de corazón, usted será prosperado. Y se lo dice una cubana que vengo de no tener nada y que Dios me ha prosperado. Y ahora tengo la gracia de Dios y puedo ayudar a otras personas. Haga las cosas de corazón. Cuando usted da, porque él siente el deseo, tengo que darle a esta persona, tengo que ayudarle a esta persona. ¿Cómo me pasó a mí? Yo ayudé a aquella mujer. Yo también era una migrante, había acabado de llegar aquí, pero la vi y dije, Dios mío, ¿puedo yo trabajar? Ella la veo que no puede. Y le di. Cuando hacemos cualquier ofrenda de corazón, usted será prosperado. La verdad del diezmo en la Biblia es dar de corazón, porque la bendición de Dios no se obtiene con ningún bien material. Gracias por llegar al final de este video. Gracias por ser parte de esta comunidad. Te mando un beso grande, te quiero mucho y nos vemos muy pronto con un video nuevo.